Continuando con las actividades del día de hoy, 12, persiguiendo las señales de las mucopolisacaridosis, a cargo de la doctora Sandra Ospina. Maestría en Genética Humana de la Universidad Nacional de Colombia, docente y coordinadora de la Maestría de Genética Humana de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero felicitarlos por este evento y por pues este tipo de actos que conmemoran enfermedades que son poco frecuentes, pero que al final, como han visto durante todo el día, impactan la salud de los pacientes y pues el sistema y todo lo que tiene que ver. Entonces, vamos a ver en esta tarde conociendo las mucopolisacaridosis. Sin embargo, sé que ustedes durante todo el día han tenido un repaso bastante importante de lo que son este tipo de enfermedades. Declarando mi conflicto de interés, recibo honorarios para esta presentación por Biomarín y pues he sido conferencista de muchas otras farmas y de asociaciones de pacientes y también pues de la parte académica. Vamos a empezar un poco brevemente a hacer como un resumen de lo que son las mucopolisacaridosis. Las mucopolisacaridosis pertenecen a un grupo que son las enfermedades metabólicas o los errores innatos del metabolismo. Entonces, ¿cómo se define un error innato de metabolismo? Es un trastorno bioquímico genéticamente determinado en el que falta o se altera una enzima, una proteína, un cofactor o una hormona que va a tener una consecuencia clínica. Dentro de los errores innatos de metabolismo tenemos las enfermedades de depósito lisosomal, como son las mucopolisacaridosis. ¿Cuántos errores innatos del metabolismo hay hasta el momento? Pues se han descrito más de 1015 errores innatos de metabolismo. Muchas de estas enfermedades se presentan de forma aguda y pueden diagnosticarse, digamos que frecuentemente o fácilmente por los laboratorios que se hacen en las urgencias, pero algunos de ellos pues tienen tratamiento y esos son los errores innatos a los que debemos siempre considerar hacer el diagnóstico diferencial. Es decir, si yo estoy sospechando un error innato, primero debo descartar aquellos que tienen algún tratamiento y dentro de esto pues tenemos las mucopolisacaridosis. ¿Cómo se clasifican? Rápidamente en dos grandes grupos, aquellos trastornos que implican solamente una molécula o un síntoma. Por ejemplo, un paciente que tiene solamente anemia, una anemia hemolítica, o el otro grupo es compromiso bioquímico que afecta un gen, una vía metabólica, un gran número de células o un gran número de órganos que va a tener múltiples síntomas. Para el primer grupo, el ejemplo, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que va a producir una anemia hemolítica. Para el segundo grupo, entonces, tenemos varios subgrupos, trastornos de metabolismo que se manifiesta como intoxicación, trastornos de metabolismo por déficit energético y nuestro tercer grupo donde están las mucopolisacaridosis, que son las enfermedades de depósito o de moléculas complejas. Vamos a ver un muy pequeño video, no sé si aquí. Las enfermedades de depósito lisosomal son un grupo de enfermedades heterogéneas. Bueno, yo lo digo, las enfermedades lisosomales son enfermedades heterogéneas. A este grupo pertenecen las mucopolisacaridosis, que son secundarias a la deficiencia de una enzima lisosomal, que es una tijera molecular que va a descomponer los glicosaminoglicanos. Estas enfermedades tienen en común pues, las diferentes características, como que son enfermedades genéticas, la mayoría son hereditarias porque pueden presentarse por mutación de novo en el Hunter,
Son enfermedades que tienen un carácter degenerativo por la acumulación del sustrato en la célula que va a llevar a disfunción en los diferentes tejidos con un daño progresivo y con la manifestación de los síntomas. Tienen una morbilidad severa y una esperanza de vida reducida por la complicación que presentan y alta morbimortalidad. Su compromiso es multisistémico, tienen compromiso en sistema esquelético, sistema nervioso, sistema visual, auditivo, compromiso cardiovascular y compromiso respiratorio, es decir, que son enfermedades que van a tener un compromiso muy importante en todos los sistemas, por lo tanto, es importante diagnosticarlas tempranamente, como nos acaban de decir en la charla anterior, nos estamos demorando en el diagnóstico, el paciente progresa la enfermedad, pierde la capacidad de ser independiente en el autocuidado. Necesitan, por lo tanto, un manejo multidisciplinario que no es solamente la terapia de reemplazo enzimático, sino todo un grupo multidisciplinario para el manejo, para lograr esas metas terapéuticas que se proponen con los pacientes, como vemos, una gran cantidad de especialistas de forma coordinada para lograr que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Dentro de los trastornos de molécula compleja, como vimos, pueden ser alteraciones mitocondriales, peroxisomales, lisosomales, del retículo endoplásmico, de los organelos en general, que son bastante heterogéneas, pero que tienen síntomas progresivos. Entonces, ¿cómo diagnosticamos más temprano? Tal vez es la pregunta que más nos llama la atención si tenemos en cuenta que nos demoramos, como nos acaban de decir, inclusive hasta 30 años en el diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos para diagnosticar más temprano? Vamos a ver como algunos tips que nos pueden ayudar a pensar mucho antes en estas enfermedades. Entonces, en general, como todo en medicina, yo no voy a diagnosticar lo que no conozco, ¿sí? Yo puedo tener las señales muy evidentes enfrente, pero si yo no tengo el interés de considerar o de buscar un poquito más allá, pues nunca lo voy a ver. Entonces, es como que necesitamos un par de lentes que básicamente son el interés y voluntad para llegar a diagnosticar este tipo de enfermedades. Y este tipo de enfermedades realmente es como una búsqueda, creo que lo que nosotros hacemos es algo así como Sherlock Holmes, ir buscando pequeñas señales para llegar a ese diagnóstico final. Y en esto, es que tenemos que pensar más allá de lo evidente. Y aunque vamos a ver unos signos y síntomas que son muy frecuentes en los niños, lo que nos tiene que hacer pensar en estas enfermedades es que precisamente no mejoran los signos a pesar de esa intervención que hemos hecho en el paciente. Entender o buscar cuál es esa clave para el desarrollo, para evaluar al paciente, es decir, qué es lo más raro que el paciente tiene, que el paciente no crece, que el paciente tiene deformidades esqueléticas, que el paciente tiene muchas infecciones respiratorias, que tiene obstrucción de la vía aérea, en fin, para poder llegar a resolver el diagnóstico. Entonces, ustedes quisiera que me respondieran, para modificar la evolución natural de la enfermedad y mejorar de la calidad de vida, ¿qué sería lo más importante? Un diagnóstico temprano, una intervención oportuna, que el paciente tenga adherencia al tratamiento, que haya compromiso de la familia o todas las anteriores. ¿Qué opinan? Todas las anteriores, ¿cierto? Porque el diagnóstico temprano sin un compromiso de la familia para seguir las indicaciones es muy difícil y lo vivimos diariamente con este tipo de pacientes que consideran que la enzima es su tratamiento y entonces no importa la rehabilitación pulmonar, no importa la rehabilitación física, no importa lo demás y a veces es muy difícil el tratamiento. Por eso es que el compromiso de la familia aquí es fundamental, como una intervención médica oportuna y todo lo demás. Quisiera con la siguiente charla de Buscando las Señales, nosotros tenemos en la cabeza que una mucopolisacaridosis es un paciente con unos rasgos muy
gruesos o rasgos toscos o como se ha llamado facies gargoloides, ¿cierto? Ese es el paciente de mucopolisacaridosis. Entonces tal vez tenemos que quitarnos un poquito ese concepto porque cuando ya vemos al paciente así, como decía un profesor mío, hasta el portero del hospital lo diagnostica. Entonces, la idea es que logremos diagnosticar más temprano al paciente, porque cuando lo vemos y es tan evidente, inclusive si no es médico, va a decir, ese paciente o ese niño tiene algo diferente. Entonces, quisiera aquí que ustedes me digan de estas 3 fotografías, ¿cuál de esos 3 fenotipos les parece que es dismórfico? O ninguno, también puede ser, o todos. El A, el B o el C. Arriésguense. C, ¿qué otro? En el C, entonces uno diría, el paciente tiene una frente alta, ¿cierto? Como un puente nasal deprimido, los genetistas que nos gusta describir todo y al final parece que el paciente tiene muchas cosas raras, ¿cierto? Unos labios gruesos, listo. C podría ser, ¿quién más? El B, entonces el B uno diría, tiene un telecanto, como un puente nasal alto, tal vez los pabellones un poco rotados. El ¿a alguien le llama la atención? Uno podría decir que tiene como un puente nasal bastante deprimido, tal vez no quedó muy claro. Bueno, entonces, pues si nos encontramos alguno de estos 3 pacientes, creo que ninguno de nosotros va a pensar en mucopolisacaridosis porque no tienen esos rasgos fenotípicos particulares. Entonces, miremos quién es A. Entonces, es Penélope Cruz. B es un paciente con mucopolisacaridosis que tampoco, al verlo aquí, ven un fenotipo bastante marcado, tiene una MPS 4. Y el C, a quien dijo que era el C, pues es este actor. Entonces, pues a veces, pues podemos ver cosas que no, pero la idea es que aquí lo que yo quiero es que consideren que no necesariamente para pensar en una mucopolisacaridosis tengo que ver ese fenotipo marcado y de facies gruesas que estamos acostumbrados asociados a la enfermedad. Entonces, lo primero es que no todos los pacientes tienen rasgos físicos gruesos o toscos. Eso es lo primero que quiero que se lleven a casa. Ahora, si empezamos un poco con el orden de lo que es la estructura de nuestra historia clínica, de cómo evaluamos un paciente, ¿qué podemos encontrar que nos llame la atención para pensar en una mucopolisacaridosis? Entonces, allá tenemos la identificación. ¿Qué sería importante en la identificación? Entonces, importantísimo, si hay consanguinidad de los papás, ¿cierto? Apellidos en común o si son coterráneos, es decir, son de la misma zona y a veces pasa que uno encuentra que los apellidos son iguales, pero ellos dicen no somos primos y uno dice ¿de dónde son? No sé, de la misma vereda, de la misma región y uno dice pues poco probable que sean 2 orígenes diferentes, probablemente tienen un ancestro en común. Entonces, por ahí ya empezamos a pensar en este tipo de enfermedades. En el motivo de consulta de nuestros pacientes pueden ser talla baja, infecciones respiratorias recurrentes, retraso en el desarrollo, rasgos físicos particulares, dentro de otros problemas articulares, hernias o displasia de cadera recidivante. Entonces, estos motivos de consulta los van a ver con frecuencia en pacientes con mucopolisacaridosis para ya tener como el bombillito de alerta de puede ser una mucopolisacaridosis. Dentro de la revisión por sistemas, el patrón de sueño. La mayoría de los pacientes tienen depósito en las vías aéreas, lo que hace que tengan obstrucción de las vías aéreas, que ronquen, que sean respiradores orales. Entonces, eso va a ser importante, que tengan apnea del sueño, que tengan otras manifestaciones como una actividad física limitada, que de pronto tenga alteraciones en el rango de movimiento de las articulaciones o que tengan
alteraciones en los hábitos de alimentación que pueden, pues no necesariamente es por la MPS, puede ser por trastornos de la deglución, por la mismo depósito de los mucopolisacáridos. Si uno dijera de los antecedentes prenatales, ¿qué tendría yo que tener en cuenta? Hepatoesplenomegalia, eso realmente no es frecuente encontrarlo o que lo reporten en un feto, pero si me lo reportan, debo prender mi bombillito de alarma. Acortamiento del fémur o de los huesos largos, con frecuencia se encuentra, muchas veces para muchas displasias esqueléticas, es el signo de alarma y pues en las mucopolisacaridosis tenemos disostosis o un tipo de displasia esquelética. Y esto es importante, hidros fetal no inmune, va a ser frecuente en mucopolisacaridosis tipo en SLAI, en el tipo 4 y en el 6 también puede ser muy importante que el paciente tenga un hidros fetal. Con respecto a los antecedentes patológicos, entonces un paciente que tiene obstrucción de las vías aéreas, un paciente que ha tenido adenoidectomía, amigdalectomía, que tiene apnea del sueño, que ha tenido infecciones recurrentes, otitis, tiene una timpanostomía, deterioro auditivo, hepatomegalia, síndrome de túnel del carpo. Un síndrome de túnel del carpo en un niño, pues esto es patológico, nunca va a ser normal. Y una de las posibilidades es una MPS. Y displasia de cadera, lo pongo en rojo porque en todas vemos con frecuencia el niño tiene displasia, recibe su tratamiento con su férula, pero hace una displasia recidivante, inclusive puede ser operado y persiste con la displasia. Entonces, eso tampoco es normal. Otro antecedente que tal vez igual, bueno, la vemos en la siguiente, es que el paciente tenga hernias recidivantes o que haya tenido hernia umbilical, hernias inguinales, otras cirugías, adenoidectomía, amigdalectomía, que ya la mencioné, también me debe hacer pensar que posiblemente pues no es normal que se opere una hernia y que nuevamente, si tiene un trastorno del tejido conectivo, pues de pronto un cutis laxa, un Ehlers-Danlos, pero si el niño no tiene ninguno de esos signos asociados, pues uno diría como que no y tiene que pensar en una MPS. ¿Qué otros antecedentes? Pues en general de alteraciones de las vías respiratorias, que el paciente tenga todo el tiempo manejo anticongestivo, inhaladores nasales, antibióticos porque hace muchas infecciones. No hay que olvidar que aunque tienen una enfermedad metabólica o genética, pues también tenemos que estar pendientes del esquema de vacuna del paciente. Hay que vigilar que lo tenga completo porque también me va a disminuir infecciones y complicaciones. Y antecedentes familiares, nos mencionó la doctora, familias con 7 o 5 hijos afectados, uno dice, no puede ser. ¿Por qué pasa? Pues precisamente porque nunca o han tenido el diagnóstico, nunca nadie tuvo el interés de investigar un poquito más allá qué tenía esa familia, ni mucho menos pues un asesoramiento genético para explicar a los papás esa opción de tener nuevamente un hijo afectado. Quiero aquí continuar con el examen físico, ya pasamos nuestros antecedentes, tenemos algunos signos de alarma para pensar en la enfermedad. En el examen físico hay algunas cosas que ¿algo les llama la atención de este niño? ¿Tiene un fenotipo tosco? No. Los bracitos, pues se ve que los mueve bien, limitación articular no pareciera. Tiene aquí como las manos cerradas, pero pues en garra no, allá se ven un poco más extendidas. Las piernas, entonces el paciente tiene un genu valgo que es frecuente en la MPS 4, este paciente tiene un MPS 4. Entonces, pero tiene una MPS 4 leve, que leve es porque el paciente fue diagnosticado recién nacido, porque tiene un hermano afectado y tiene terapia desde el nacimiento. Entonces, miren cómo la terapia modifica el fenotipo, ¿cierto? La talla ya tiene algunas limitaciones porque definitivamente a pesar de tener la terapia, iniciarla temprano, la terapia lentifica un poco la progresión de la enfermedad, pero no la modifica
o no, pues francamente, sin embargo, pues sí vemos y vamos a conocer ahorita a su hermanito que tiene un fenotipo un poco diferente, pero esto puede ser uno de los signos que es característico en MPS 4. En ese examen físico, cuando hagamos nuestras antropometría y miremos peso y talla, importantísimo, talla baja, pero talla baja patológica, ¿no? Tener en cuenta que nuestra población pues no tiene una talla alta, entonces tenemos que tener en cuenta si está en la talla baja familiar, pero estos pacientes nunca van a estar en ese rango de su talla baja familiar, sino en una talla baja patológica, como lo pueden ver allí en la curva. Esas son las curvas reales de un paciente mío que tiene una MPS 6, que pues se diagnosticó. Una cosa importante es que los primeros 2 años ellos van a tener casi que una talla y un peso dentro de la curva, pero a partir de los 2 años vamos a ver esa detención y la caída de la talla por debajo de la curva. En el paciente acá mejoró cuando se inició la terapia, mejoraron las retracciones y mejoró un poco su talla. En el cráneo y la cara, entonces estamos acostumbrados a que este es el fenotipo de las mucopolisacaridosis, ¿cierto? Entonces allí tenemos todos los tipos. Los 2 primeros fotos son MPS 1, la tercera es MPS 3, MPS 2, la tercera es MPS 3, acá tenemos también es MPS 3, 4, 6 y 7. Entonces, en todos, aunque ellos tienen unos fenotipos diferentes, estamos acostumbrados que ese es el fenotipo que debemos encontrar, pero como vamos a ver, no todos los pacientes tienen este fenotipo. Como no todos van a tener ese fenotipo, entonces, ¿en qué debemos pensar para decir puede ser una MPS? Perímetro cefálico aumentado. Entonces vamos a encontrar que ellos, como dijimos, ya van a tener una talla baja patológica, pero su perímetro cefálico va a ser normal. Entonces va a ser una aparente macrocránea, no porque realmente esté por fuera de los percentiles, sino porque su cabeza sí va a tener un crecimiento dentro de lo normal. Los rasgos faciales, alteraciones dentales, vamos a ver con mucha frecuencia, hay que mirar la boca de los pacientes y como vamos a ver, no son poquitas, son bastantes alteraciones muy llamativas. La macroglosia también es otro signo que me puede hacer pensar en la MPS. Entonces, pues ese era el fenotipo típico, pero estos son fenotipos leves de mucopolisacaridosis que, como ustedes ven, en las 2 primeras fotos son 1, de la tercera no recuerdo ahorita, pero el cuarta foto es un San Filipo, que también lo mostraron en la siguiente foto. Acá es una MPS 4, esta niña, él también, 6 y 7. Entonces, los fenotipos leves, pues realmente nos despistan un poco, pero si vamos sumando todo lo que hemos hablado, podemos considerar que mi paciente tenga una mucopolisacaridosis. Entonces, un fenotipo normal no me descarta la enfermedad. En los rasgos faciales, uno ve que van cambiando a través del tiempo en las formas severas. ¿Por qué? Pues porque son enfermedades de depósito. De los 3 a los 6 meses podemos ver que hay un ligero engrosamiento de los rasgos faciales con una frente prominente, un puente nasal deprimido, una punta de la nariz ancha, orificios nasales antevertidos, mejillas llenas. Aunque uno ve ese bebé y uno pues realmente no le ve mayor cosa, tal vez la frente prominente. Sin embargo, a medida que va cambiando, va pasando el tiempo, esos rasgos van siendo más marcados y los pacientes pues finalmente con el tiempo podemos tener esa evolución de los pacientes. Vamos a ver algunas características de las diferentes MPS. Para la MPS 1, los pacientes tienen, pues como todos, macrocefalia, pero allí estoy resaltando, esto no lo encuentran en ningún libro, es lo que por mi experiencia he podido aprender a diferenciar de los diferentes tipos. Entonces, para la 1, puente nasal deprimido, unas cejas pobladas, unas narinas antevertidas, todo pabellones, labios prominentes, cuello corto. Para el 2, en el 2 que tengo, un puente nasal deprimido, pero una frente bastante alta, con narinas antevertidas, cejas pobladas. Tal vez aquí lo que llama la atención es la frente alta y algo de prognatismo.
que no ve uno en las otras MPS. En el tipo 3, que es quedó aquí mal, esto era el Hunter, es entonces tenemos las fisuras, el prognatismo un poquito leve, y si ustedes ven, ellos parece que tuvieran una ptosis palpebral, como unos ojos abotagados, es como tal vez lo que más llama la atención en los ojos en la 2. En el 3, que es el San Filippo, en general ellos tienen una carita casi que levemente tosca, pero lo que más llama la atención es la sinofris, que es que haya mayor vello entre las cejas, y prognatismo, y que tienen hirsutismo. En el tipo 4, ellos van a tener una carita que no es muy dismórfica, pero uno ve como una desproporción entre el cráneo y la cara, o sea, una cara que llama mucho la atención con un cuello absolutamente corto, ¿sí? Eso va a ser como lo más característico facial del 4. Esta niña es la misma que mostré de este lado de 4, pequeña. En el 6, entonces, allí, ¿qué es lo que les llama la atención? En los ojos. Los ojos tienen un poco de proctosis, ¿sí? Eso es característico del 6 y van a tener muchas alteraciones dentales. El paciente de arriba es un paciente mío también. Él ya tiene así porque su mamá es odontóloga y le ha hecho muchos tratamientos odontológicos, pero como vemos en la foto de abajo, es como característicamente el 6 tiene un compromiso dental muy, muy importante, que va atrasado. Entonces, dientes pequeños irregulares, diastasis de los dientes, encías hiperplásicas y un pseudoexoftalmos es lo que ven estos pacientes, que es el mismo aquí en esta foto de allá, donde ustedes ven esos ojos que llaman mucho la atención. Es muy característico del 6. Y en el 7 o en el slide, ellos hacen macrocefalia, facies toscas, macroglosia. También hacen diastasis dental con hiperplasia gingival y cuello corto. Es como una combinación del 4 y del 6, porque tiene un poquito como de las dos en el fenotipo. La cavidad oral tenemos que verla, y aquí todas son fotos de pacientes con mucopolisacaridosis. Entonces ustedes ven unos dientes que son pequeños, tienen microdontia, son diastasis separados, con muchas alteraciones, mordidas abiertas, mordida cruzada, hiperplasia gingival. Hay una gran cantidad de, además, defecto del esmalte, pérdida de la estructura dental, quistes dentigénicos múltiples, hipertrofia gingival, hiperplasia, reabsorción radicular. O sea que aquí es importante que nos ayude en la evaluación odontología para poder definir muy bien cuál es esa manifestación o fenotipo de nuestros pacientes. Entonces, importante el apoyo del odontólogo. A nivel oftalmológico también hay compromiso. No todas las MPS tienen compromiso oftalmológico, pero en las que lo tienen, en las que tienen opacidad de la córnea, hipertensión, glaucoma, degeneración de la retina, inflamación del nervio óptico, el pseudoexoftalmos en la 6, hipertelorismo, estrabismo, hipermetropía, astigmatismo, fotofobia, disminución en campo visual. Es decir, que también necesitamos que el paciente sea valorado por oftalmología, y esa también determinación del compromiso es importante. Hay algunas que tienen el compromiso y otras no. A nivel del cuello, pues realmente la que más cuello corto tiene es la MPS 4. Entonces ustedes ven allí, todos los pacientes tienen, estos 3 fotos son de pacientes con MPS 4, entonces vamos a encontrar pues la macrocefalia menos en la 4 y en la 7, una frente amplia prominente, un cuello corto especialmente en el 4 y en el 7, pero como ustedes ven, según el fenotipo va a ser mucho más marcado, pero llama la atención, pues él aquí que tiene un cuello corto, pero no está tan severamente corto, él es el hermanito del otro, del niño que les presenté antes, él puede tener su mirada horizontal, pero cuando el cuello es tan corto, la mirada, estos pacientes todo el tiempo tienen su mirada hacia arriba por la misma limitación en la movilidad del cuello. En el tórax vamos a tener deformidad
y la mayor deformidad va a ser en la MPS 4, vemos ese spectrum carinatum como está el niño de en medio, para la primera foto excavatum es un niño con MPS 1 y allá tenemos a nuestro paciente que tiene algo de deformidad, no es tan severa como ambos tienen 4 como el de la foto de en medio. Otro hallazgo que es muy frecuente es la cifosis lumbosacra y eso se puede ver en los primeros meses de vida. Entonces, uno a veces le dice a la mamá, no, es que el niño todavía no se sienta bien, entonces por eso es que se le ve la cifosis. Pero hay que tenerlo presente porque yo diría que todas las MPS de los primeros años de vida, los niños tienen cifosis. Entonces, allí tenemos la cifosis. Y otra característica que también podemos ver en la piel es una melanosis cutánea extensa, que es lo que la gente llama la mancha mongólica, pero que va a ser bastante o es frecuente, no es patognomónica de las MPS, pero es frecuente. También vamos a ver cuando sean un poco más grandes hipertricosis, entonces no es muy frecuente ver un niño con mucho vello corporal, pero si tiene hipertricosis debo pensar. Unas pápulas en área de flexión en región escapular y en interna de los brazos, que pues eso sí es como muy inespecífico, pero si yo tengo esa cifosis y además esta hiperpigmentación, pues es un signo de alarma importante para considerar buscar otras cosas, porque si el niño crece bien, no tiene alteraciones faciales, no tiene macrocefalia, no ha tenido esta historia, pues no puedo decir, sí, tiene una MPS, no, es la suma de todos estos signos los que me deben hacer pensar. Entonces allí tenemos la foto de una paciente donde vemos esa cifosis y vemos la melanosis neurocutánea. Allá tenemos también otro pacientico con la misma lesión. En el abdomen, pues por el crecimiento de la hepatomegalia, vamos a ver las hernias, realmente son más secundarias al aumento del volumen del hígado, del vaso, del hígado, y por eso es que hacen esas como hernias recidivantes. Entonces aquí ese paciente tenía la hernia, no sé si ya en la foto de arriba ya pues lo habían operado, pero lo habían operado varias veces. Y este es el ya mucho más grande, donde ustedes ven que ya no se ve ese abdomen prominente ni la hepatomegalia. Recibe tratamiento, eso también está relacionado con el tratamiento. Una de las órganos que involuciona con el tratamiento es el hígado, entonces mejora. En las extremidades, alteraciones, o por contracturas o por hipermovilidad. Entonces, la mayoría tienen contracturas, pero hipermovilidad van a tener la 4A y la 7. Y ahorita vamos a ver qué tan hipermóvil, o sea, es patológica la movilidad que ellos hacen. Y las contracturas, como ven en los codos, en las rodillas, que van a tener o que les va a conferir una marcha normal, disminución en la talla, limitación funcional para vestirse, cepillarse, comer, entonces sí es importante y limita. Y pues allí tenemos a mi paciente de la mitad que tiene una MPS 6, él tenía contracturas. Después de la terapia mejoró mucho, eso no pasa en muchos pacientes, las lesiones en las rodillas, por eso pues él se ve un poco más alto, que tiene una MPS 6, que las que más talla baja van a dar 4 y 6. Entonces también tener la baja patológica, muy baja. Pero en los brazos, pues él tiene sus limitaciones. Ahora, curiosamente, tengo un paciente de MPS 1 y uno de 6 que son ingenieros de sistemas y tienen mano en garra. Yo les digo, ¿ustedes cómo hacen? Pero logran ser funcionales con su mano en garra, que es bastante importante, que uno diría lo limita, porque pues yo digo, si soy, no sé, tengo otra actividad donde yo no utilice mis manos, pero ellos utilizan sus manos todo el tiempo y pues logran desempeñarse profesionalmente. La paciente de allá en las extremidades, entonces ahí vemos de la MPS 4 ese gen o algo que tienen los pacientes de forma importante. Entonces, contracturas en el 6, hipermovilidad en el 4A. Rigidez articular y displasia ósea
la más severa va a ser 4, como vemos aquí el paciente, ahí ven el genu-valgo, su tórax carinatum, las limitaciones en las articulaciones. Ahora, a nivel radiológico, también tenemos hallazgos característicos, solamente los voy a mencionar. En general, que ve uno en los huesos largos es que las diáfisis son más anchas. En general van a estar cortos, pero con las diáfisis anchas. A nivel de la cadera, los pacientes pues tienen luxación de la cadera y una coxa valga. En la columna, sus vértebras van a ser ovoides con una proyección anterior que se llama como en pico de flauta, que cuando yo lo vea tengo que pensar en una MPS. Muchas displasias espondiloepifisiarias, metafisiarias que comprometen la columna tienen platispondilia o vértebras ovoides, pero esa proyección anterior como en pico de flauta solamente se ve en las MPS. A nivel de las manos hay acortamiento de los metacarpianos, los describen como balas invertidas, o sea, anchos hacia distal y angostos hacia proximal. En el tórax, las costillas en palo de remo también se describen. De hecho, hay un paciente que sospecharon MPS 7 por ese hallazgo en el periodo neonatal, realmente fue neonatal y fue por el hallazgo de las radiografías. Entonces, es muy importante conocer esas características radiológicas. En las manos, entonces, tenemos la mano en garra para la mayoría, pero como ven en la foto de aquí abajo de la mitad, la hipermovilidad, es decir, pues a duras penas yo logro el 90, pero esos pacientes logran 180 por la laxitud tan extrema que tienen la MPS 4. Hiperlaxitud, la 4A, algunos 3 y 7, pero todos los demás pues van a tener su mano en garra. El genu-valgo pues también va a ser variable dependiendo de la severidad. Allí tenemos varias severidades, MPS 4 y 6, entonces vemos pacientes pues que no lo tienen y pacientes que lo tienen. Entonces no necesariamente, vuelvo y digo, todos los pacientes tienen que tener estos hallazgos para decir si es, porque vuelvo y digo que ese paciente con el fenotipo severo es fácil por lo menos de pensar algo pasa, pero en el que no, tengo que pensarlo si la sumatoria de todo esto al final me está diciendo, oiga, esto no está bien. El problema, vuelvo y digo, es que a veces uno dice, bueno, una infección respiratoria, pues todos los niños tienen infección respiratoria. Otitis, ya no recuerdo cuando estudié pediatría si eran como 5 o 6 otitis que normalmente puede tener un niño al año. Entonces uno dice, no, pues está dentro de las que normalmente debe tener. Pero si yo veo, no, pero tan recurrentes, pero además tiene obstrucción de la vía aérea, pero una displasia de cadera que no mejora, está muy pequeño, entonces ya le tengo que empezar a sumar para considerar. En las extremidades inferiores, entonces vamos a ver contracturas, entonces los niños ya por sus contracturas caminan en punta, vamos a ver esa marcha un poco agazapada por la contracción que tienen en las articulaciones a nivel de las rodillas, y hay que tenerlo siempre presente, las contracturas que ahí vemos en estos pacientes. ¿Los pacientes a nivel cardíaco pueden tener un soplo? Sí, pero no va a ser el hallazgo más característico. Todos los pacientes o en general hacia los 5 años van a hacer una insuficiencia valvular, pero inicialmente puede que no. Entonces puede que yo no le ausculte un soplo, pero tengo que tener en cuenta que puede tener otro compromiso, entonces pueden tener miocardiopatía asociada a fibrolastosis endocárdica al año de edad. Algunos de estos pacientes pueden debutar como una falla cardíaca, ¿sí? Engrosamiento de las válvulas mitral y aórtica, hipertrofia septal asimétrica, hipertrofia concéntrica, del ventrículo izquierdo, insuficiencia aórtica de la válvula mitral. Es decir, que necesitamos hacerle un ecocardiograma al niño, así yo no le escuche un soplo, bueno, para ver que no tiene ninguno de estos compromisos. A nivel endocrinológico, pues también hay artículos como este
que nos hablan y lo que hacen es que hacen un retraso puberal. O sea, los niños, las adolescentes con estas enfermedades no hacen su desarrollo puberal. Básicamente, por la enfermedad, se ve que cuando empiezan la terapia, cuando están con terapia, ellos logran ese desarrollo puberal. Y pues hay muchos artículos del compromiso óseo, como el depósito de los glicosaminoglicanos en la placa de crecimiento, pues afecta no solamente por depósito, sino por activación de factores de crecimiento o factor de necrosis tumoral o muchos otros, digamos que el metabolismo óseo, ¿por qué hay tanto compromiso en estas enfermedades? En el sistema nervioso central, pues vamos a encontrar retraso en el desarrollo, casi que es evidente entre los 12 y 24 meses, con edad mínima funcional para los niños que tienen discapacidad cognitiva. ¿Cuáles van a ser las mucopolisacaridosis con discapacidad, saben? Para los que están en el chat, en línea, que nos escriban, ¿cuáles van a tener discapacidad? San Filipo nada más. No escucho. Hunter, 2. Horler también, la forma severa. Entonces, la 1, la 2 tiene un fenotipo con discapacidad y uno sin discapacidad. La 3, la 4 tiene. Morquio tiene. No tiene. Maratolami, que es la 6, tampoco tiene. Sly sí puede tener. Entonces, ¿cuáles van a ser para acordarnos? Porque nos acordamos de los nombres, aquellas que excreten heparansulfato. Las que excretan heparansulfato son las que van a tener discapacidad. Aquí nos contestaron Hunter en stream y la 3, pero también Horler lo tiene. Y Sly puede tener. En la evolución del fenotipo, entonces, esa foto que vimos al principio es el paciente a los 4 años. A los 10 años todavía se ve bien. Ustedes lo ven a los 16 años y uno dice que llama la atención. Se ve como bajito, como el cuello corto. A los 17, pues el paciente, si uno ve sus rasgos faciales, unas cejas de pronto un poco gruesas, pero 28 y 30 años, pues ya en silla de ruedas por lesión medular por compresión. Entonces, tiene una MPS 6, que no es esa forma más severa, es intermedia, pero vemos cómo a través del tiempo su fenotipo fue modificándose, aunque no de una forma para el fenotipo que normalmente vemos. Entonces, aquí tenemos también un paciente con MPS 7, cómo ha sido su progresión a través del tiempo. Entonces, el fenotipo nos puede despistar, por eso es que hay que pensar y tener en cuenta todos los demás signos que hemos visto. Aquí tenemos la evolución que les mostré desde una MPS 1, donde francamente se ve esa progresión y ese compromiso en el fenotipo. Entonces, aquí ya para terminar casi, ¿qué tipos de mucopolisacaridosis tenemos? Entonces, el 1 se va a dividir en 3, que es el Horler-Shea y el Shea. El 2, el Hunter, que tiene un fenotipo leve y uno con compromiso neurológico y el otro sin compromiso neurológico. La 3, que se subdivide en A, B, C y D. La 4, que es 4A, y también hay un 4B. El 4A es morquio, el 4B es 4B, en esa no hay terapia reemplazo enzimático. 6, que es maratolami, también tiene unos fenotipos leves, intermedios y severos. 7, que es Sly, y hay una que describen como 9, que pues apenas y recientemente, creo que no lo incluí, acaban de escribir otra enzima que también me da fenotipo de mucopolisacaridosis. Entonces, en general, allí vemos cuáles pueden ser los compromisos. Entonces, tenemos fasias, características para las formas severas, alteraciones en el cuello muy corto para la 4, alteraciones óseas, disostosis, talla baja, contracturas, mano en garra, displasia de cadera, recuerden esa displasia recidivante, infecciones respiratorias recurrentes, macroglosia y dentición anormal, especialmente en la 6,
laxitud ligamentosa en la 4, en la 7 y en 3. Deficiencia cognitiva vamos a tener solamente en el 1, en el 2, en el 3, principalmente algunos 7. Alteraciones del pectus, principalmente en el 4, cifosis o cifoescoliosis en todas, casi que vamos a ver esa cifosis dorsolumbar, visceromegalias también en todas, hernias recurrentes y talla baja patológica. Es decir, la mayoría de las formas severas voy a tener talla baja patológica. Entonces aquí tenemos algunos pacientes donde vemos un 6 leve, un 6 severo, los dos hermanitos del MPS 4A, que ustedes ven que los fenotipos sí se ven diferentes, que cambió la intervención. De hecho, en talla, el hermanito de las gafitas tiene 15 años y el menor, que tiene 9 añitos, ya realmente le superó en la talla, porque pues tiene un tratamiento y una intervención más temprana. Pero dentro de los mismos, pues aquí vemos diferentes. Entonces, aquí en la primera foto son 4 pacientes míos, 4A y 4A, fenotipos diferentes. Mi paciente 6, que es realmente, pues es alto para su tipo 6, por la intervención. Allá tenemos 3 pacientes de 4A y allá tenemos una paciente de tipo 6. Entonces, ven que es muy variable el fenotipo. Y que espero que todos estos pequeños tips de conociendo las mucopolisacaridosis es un poco más allá en la historia y en la evolución, si logramos diagnósticos mucho más tempranos, porque pues en esta etapa o en esta foto de en medio, pues vuelvo y digo que muy fácil pensar algo tienen y voy a buscar qué es. Pero en los otros que tienen formas leves, tal vez ese síntoma que no mejora, tengo que pensar un poquito más allá y buscar un poco más. Entonces, mi siguiente reflexión es pensar más allá de lo evidente, pensar cuál es ese síntoma o metabolito como que persistentemente no mejora y seguir una ruta secuencial diagnóstica. No es que al paciente con talla baja de entrada le pido mucopolisacáridos, ¿no? Le va a pedir seguramente TSH, T4, voy a mirar cómo está la parte nutricional y todo lo demás, pero sí tengo que hacer el seguimiento. Para hacer el diagnóstico, pues tenemos que ser así como ese gatico, estar ahí atentos, vigilantes y no dejar de considerar qué pasa para llegar a ese diagnóstico. Entonces tenemos que seguir a los pacientes. Ahora es difícil si el paciente yo lo vi una vez en la vida y no lo vuelvo a ver. Entonces toca que el paciente enseñarle, mire, yo no sé lo que usted tiene, pero necesitamos hacer un seguimiento. A veces uno quiere que en la primera consulta ya llegar al diagnóstico, pero en genética esto no es así de fácil, a no ser que tenga un fenotipo muy particular como de un síndrome de Down. Pero de resto, pues al paciente tenemos que estudiarlo, tenemos que hacerle seguimiento, hacer una buena empatía con la familia para lograr que este paciente venga regularmente a la consulta, llegar al diagnóstico. Ahora, si no conocemos la causa de los síntomas, estudiemos todos los diagnósticos diferenciales para ver qué es lo que tiene mi paciente y hay que estar actualizados. Hoy no sabemos, hoy conocemos algunos tratamientos para 1, para 2, para 4, para 6 y para 7, pero puede que mañana ya exista para 3, entonces es importante saber qué hay de nuevo en la enfermedad de mi paciente para lograr ofrecer el tratamiento. Después de haber hecho nuestro examen, historia clínica, tener la impresión diagnóstica de una mucopolisacaridosis, un plan de cómo vamos a hacer este estudio, unas recomendaciones a los papás, que ellos se comprometan a que van a seguir estas recomendaciones. Ahora, eso nadie creo que le hace firmar al papá, usted se compromete, pero deberíamos hacerlo, porque es que al final uno dice, pero ¿y los exámenes? No se los hice. Y entonces uno dice, pero ¿cómo hago yo para llegar a un diagnóstico si usted no sigue las recomendaciones? Intervenciones, muchas intervenciones necesitan los pacientes de oftalmo, de ortopedia, de cirugía, de odontología. Entonces necesitamos planear esas intervenciones y las interconsultas. Ahora, para el diagnóstico no lo mencionaron, la cuantificación de los mucopolisacáridos en orina
y la cromatografía de mucopolisacáridos. Entonces ahí tenemos una cromatografía que se dio el doctor Uribe, que es de un paciente real, donde ustedes ven el patrón de MPC1, es que aumenta heparán sulfato, ¿sí? Y condroitin sulfato. Y la MPS4 está aumentado el condroitin sulfato, ¿cierto? Y algo de dermatán sulfato. Entonces, miren que en el 1, que es el que tiene discapacidad, es donde hay ese aumento del heparán. La cromatografía y la cuantificación, ese debería ser nuestro primer paso, porque según lo que esté excretando el paciente, pues yo considero cuál es la MPS que puede tener. A veces pasa que el médico conoce al laboratorio A que tiene la enzima para la mucopolisacaridosis A, y entonces el médico le pide esa enzima y le sale negativa, y entonces dice, no, tiene una mucopolisacaridosis. No, hay que pensar que son 7, y si yo le estoy haciendo una enzima que no es de su enfermedad, pues no lo voy a diagnosticar. Y me ha pasado en algunas charlas en la región que yo digo que tiene, el médico me dice, tiene una mucopolisacaridosis, tiene todo, pero le hice la enzima y le salió normal. Entonces yo pregunto, ¿cuál enzima le hizo? Porque no es una, sino son 7 enzimas, son 2 enzimas realmente. Entonces tengo que ver cuál es la enzima para lo que el paciente tiene. Después de que yo haga el tamizaje, que es los mucopolisacáridos y la cromatografía, la cuantificación, debo hacer la cuantificación de la enzima. Ese es el gold estándar, nos lo mostró la doctora, y eso se puede hacer en papel de filtro, pero lo debo confirmar luego en leucocitos. Entonces, no sé si conocen a COPEL, es una asociación de pacientes con enfermedades lisosomales. Ellos les pueden ayudar si ustedes no tienen el contacto, por ejemplo, del programa de laboratorio que les ayuda a la enzima. Ellos también pueden ayudarlos a direccionar para que el paciente le hagan, pero tengan en cuenta que si yo no sé qué mucopolisacaridosis tiene, pero tiene mucopolisacaridosis, debo empezar a mirar enzima por enzima o tratar de mirar el fenotipo, cuál es más parecido. Entonces, al final, ya para conclusiones, ¿qué camino debemos tomar para llegar a un diagnóstico más temprano? Entonces, tener tiempo para ver el paciente, tiempo para hacer el seguimiento, para estudiar al paciente, para irse a la casa y ver, bueno, qué puede tener mi paciente como diagnóstico diferencial, hacer seguimiento, buscar, porque si él tiene un síntoma que no mejora y no mejora con el tratamiento inicial, algo tiene y tengo que llegar a saber qué es. Yo entiendo que con 16 pacientes al día, al final estudiarlos es un poco difícil, pero seguro de esos 16 hay algunos que a usted le llama la atención y se queda pensando qué será lo que tiene este paciente. Hay que ver un poquito más allá de lo evidente, es decir, descartamos lo frecuente, pero si persiste, algo más está pasando. No descartar la MPS si el paciente tiene un fenotipo normal, seguir una secuencia lógica de los diagnósticos diferenciales y considerar ese síntoma persistente que no mejora. Recordar que hay algunos antecedentes prenatales, el hidros fetal, hepatomegalia, cortamiento del fémur, la historia de consanguinidad también me tiene que hacer pensar en una enfermedad recesiva, infecciones respiratorias recurrentes, hernias recurrentes, displasia de cadera, alteraciones óseas múltiples, talla baja, alteraciones dentales. Entonces, tenerlos presente para considerar la enfermedad. Y bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que quería compartirles la tarde de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, un aporte? Sí, doctora. Las de los asistentes que están por Zoom mandan 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es el promedio de vida de los pacientes con mucopolisacaridosis? Depende. ¿De qué depende? Depende, en general, como le digo, bueno, les explico yo a mis pacientes, el pronóstico vital de un paciente va a depender si tiene un órgano vital comprometido, es decir, corazón, riñón, pulmón. Vimos acá que los pacientes tienen compromiso cardíaco, aunque no es el más severo, pero tienen un compromiso pulmonar importante por la anatomía y la restricción torácica, y también hacen muchas lesiones medulares. Entonces,
Va a depender de qué fenotipo severo es, qué fenotipo es, si es severo o es leve y si tiene una intervención temprana o no. Pero digamos que una historia natural de la enfermedad, es decir, un paciente severo sin intervención, el pronóstico no sobrepasa los 20 años. Habitualmente por infecciones y obstrucciones respiratorias, complicaciones respiratorias y muchas complicaciones por compresiones medulares. Entonces, esa es más o menos sin intervención, pero con intervención esto ha cambiado de forma importante. Ustedes vieron adultos, yo tengo pacientes adultos, 35 años, que tienen formas intermedias con intervención y tratamiento que tienen una calidad de vida pues, aceptable. Listo, doctora. Otra pregunta es, ¿hay alguna explicación por la cual en las mucopolisacaridosis en la cual se ha afectado el heparán sulfato generan discapacidad o no se ha logrado como establecer por qué se relaciona esto con discapacidad? Cada enzima degrada algunos mucopolisacarios. Entonces, ¿cuáles son? Heparán, dermatán, queratán, condroitin sulfato y ácido hialurónico. No todas las enzimas degradan todos estos mucopolisacarios. Entonces, el heparán sulfato está principalmente en el sistema nervioso central. Entonces, como la enzima no puede funcionar, no lo puede degradar, él se acumula y produce pues todos los efectos. Ahora, ¿por qué no funciona la terapia? No pasa la barrera hematoencefálica y entonces por eso es que el paciente puede mejorar su compromiso de megalias, articular, auditivo, visual, depósito en vías respiratorias, pero la discapacidad no cambia y es porque la enzima no pasa la barrera hematoencefálica. Sin embargo, hay varios estudios de tratamiento intratecal, enzima intratecal, y ahora digamos que recientemente hay terapias con algo que se llaman caballos de Troya, y entonces son moléculas que se le pegan a la enzima, engañan a la barrera hematoencefálica y logran llegar al sistema nervioso central. Pero es porque el heparán es un mucopolisacárido del sistema nervioso central y como no lo puede degradar, se acumula allí. Entonces, la enzima que tenga relación con la degradación del heparán es la que va a producir discapacidad. Listo, doctora, muchas gracias. No sé si alguien en el auditorio o los que están por Zoom tienen alguna pregunta. Ya reviso. Que si pueden... Sí. Sí, igual pues como cualquier paciente puede desarrollar asma y más que por tener la mucopolisacaridosis, pues por susceptibilidad, pero recuerden que tienen infecciones recurrentes que pueden dejarles secuelas, que pueden hacer cuadros broncoobstructivos recurrentes, pero además no movilizan bien secreciones, pero además tienen una alteración restrictiva pulmonar, entonces pueden parecerse por secuelas de las infecciones a un asma o definitivamente tener una susceptibilidad familiar que además tengan asma. Doctora, muchísimas gracias por la intervención, estuvo muy interesante, de verdad creo que todos estábamos como embobados viendo las imágenes y pues, en lo personal me pareció muy interesante cómo la doctora nos iba mostrando de cada tipo de mucopolisacaridosis, como el fenotipo, como para identificarlo, me pareció muy interesante, de verdad, muchísimas gracias, doctora.